Gracias por continuar en Revista de la UNA. Están con nosotros Sara Mata, que es un gusto recibirla aquí, colega periodista, ahora en otros ámbitos. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Y David Herrerías también, que David es conocido en Zona Franca. Vienes a temas muy distintos de pronto. Sí, somos versátiles. Bienvenido, sí, David. La última vez era con lo del Papa, ¿verdad? El tema de los jesuitas, la llegada del Papa jesuita. Pero bueno, ellos son los representantes, David el presidente, Sara la coordinadora ejecutiva de una ONG, Propuesta Cívica, de la que hemos tenido noticias desde hace años con temas de participación electoral, pero ahora ustedes están supervisando cómo el gobierno permite, a través de sus mecanismos institucionales, que participen ciudadanos en su toma de decisiones, a través de estos consejos que a veces parecen más adorno que otra cosa, pero que ojalá se vuelvan reales. Pero bueno, ustedes se dedicaron a estudiarlo, digamos científicamente, tienen tiempo haciéndolo. ¿Qué nos puedes decir de cómo avanza esto, David y Sara? ¿Qué nos pueden decir los dos? Gracias. Sí, mira, los consejos son una forma de participación ciudadana, no son la única, pero son una forma importante porque es una manera de participación que está dada primero como desde el ejercicio del poder, es decir, el gobierno permite como una apertura y se abre a que parte de las decisiones que se toman en la gestión pública sean tomadas por ciudadanos en los consejos directivos, ¿no? O que tengan ahí una ventana, digamos. Que tengan una ventana, pero además es una ventana que no nada más es como consultiva, sino en muchos casos es una participación muy real. Es decir, si vemos consejos como el de Zapal o el Implan, pues son consejos que están tomando decisiones muy importantes para la ciudad y que finalmente son espacios de poder, ¿no? Pero en los que ya hay una participación ciudadana. Por eso nos hemos preocupado en darle seguimiento desde hace 2 trienios, y este es el tercero, que hemos hecho como un análisis de cómo se conforman estos consejos, de cómo están funcionando, para ver si esto que tú decías, si realmente son espacios de decisión o si son a veces nada más espacios de simulación, ¿no? De apertura, pero que realmente no toman decisiones, ¿no? ¿Y la conclusión? ¿Cómo han avanzado las cosas ahí? Bueno, mira, la conclusión parcial, porque esto es una cosa en proceso permanente. O sea. Sí, nosotros estamos a punto de sacar el tercer reporte que tiene que ver con este trienio, y pues podríamos decir que en los últimos años se ha avanzado poco, ¿no? Es decir, que hay desniveles, hay consejos que funcionan bastante bien, con bastante seriedad, con bastante autonomía, pero hay muchos otros consejos que tienen todavía como muchas deficiencias, ¿no? ¿Qué tan válido es, por ejemplo, que la representación ciudadana se le otorgue solamente, o en buena medida, a grupos de presión de la sociedad civil, a organismos empresariales ya muy organizados, que a menudo pues forman parte de los mismos mecanismos de poder, no son tan ciudadanos, pues por así decirlo? Sí, bueno, nosotros hemos tratado de, si es posible, esto de medir o de cuantificar de qué tamaño es esta participación, y partimos desde los primeros reportes de analizar en los reglamentos qué dice sobre eso. Partíamos como de un supuesto que está muy extendido, de que en los consejos están básicamente empresarios, ¿no? Y nosotros quisimos verificar este dato. Y bueno, en buena medida, desde hace 2 trienios, nosotros verificamos que es una participación importante. Sin embargo, está dada por los mismos reglamentos. Como tenemos un abanico muy amplio, digamos un universo de consejos que por cierto también sigue creciendo, hace 3 años que hicimos el corte de consejos, contabilizamos 17 en el municipio de León. Y ya para este corte que estamos haciendo en julio de 2003 ya tenemos 28, es decir, 10 más entre directivos y consultivos. ¿Cuándo crecieron? ¿En el trienio en Ricardo el trienio Sheffield? de Sheffield y otros pocos en este que está actualmente. Sin embargo, bueno, como se crean en diferentes momentos, ya los últimos reglamentos hay menos énfasis en qué organismo, por ejemplo, empresarial, debe de hacer la propuesta de sus integrantes, pero en los primeros, que son como los clásicos, los que están más asentados, Zapal, Implan, está muy claro a quién debe de formular la propuesta.
en otros se matiza del sector universitario, del sector obrero, por ejemplo. Y también ahí hay como participaciones como ya muy, digamos, muy cuadradas, muy hechas, muy previsibles. En el sector obrero siempre están los representantes de los sindicatos filopriistas. Y uno que otro filopanista que ya empiezan a ver, pero que parecen lo mismo. Pero en general no. En las universidades, por ejemplo, también podríamos analizar, la Universidad de Guanajuato en León casi no aporta representantes, normalmente se consulta a las universidades privadas, en fin, que sí hay ciertos, como tú dices, sectores o grupos por de ejemplo, presión. A las ONGs, organizaciones no gubernamentales. Mira, no se les toma en cuenta casi. Yo creo que parte del problema, y ha sido una constante y hemos insistido mucho en eso, es la manera en que se convocan los consejos. Es decir, siendo espacios de participación ciudadana, debería de haber convocatorias mucho más abiertas, ¿no? Que dijeran, se va a conformar el Consejo del Parque Metropolitano, entonces buscamos interesados, ¿no? De tal manera que la ciudadanía, los grupos ecologistas, la gente interesada pudiera levantar la mano y que pudiera ser considerada de acuerdo a currículum o a lo que fuera para estos consejos. Pero el problema está en que el nombramiento de los consejos, y creo que incluso hubo un retroceso en este trienio, se nombran cabildeando como muy al interior del ayuntamiento, quizá un poquito con los regidores, o incluso, que es otra de las críticas que hacemos, nombrando previamente al director de la institución y cabildeando o platicando con él mismo quién quiere que sean sus... Sin que el consejo supervise quién va a ser el director, sino enfrentándose a un hecho consumado. Ya. Al revés, sí, y eso sí es, y eso en general sí es una violación a los reglamentos de los mismos consejos. ¿Dónde ha pasado eso, por ejemplo? Pasó en el Instituto de la Mujer, en el Cultura, por ejemplo. El CIAP, en el DIF. El Sistema de Aseo Público. No lo revisaron. Bueno, ese es uno de los consejos de una trayectoria más problemática y más difícil de monitorear a nosotros como ciudadanos. En los nombramientos de la renovación del consejo solo ratificaron a 2 de los anteriores integrantes, pero nuevamente, como la mayoría, sin especificar en qué momento el ayuntamiento o la alcaldesa estaba en consultas para integrar este consejo. ¿No se abrió una convocatoria? No se abrió. Prácticamente esta administración en ningún consejo abrió a propuestas, ¿no? Nosotros inclusive estuvimos muy al inicio de la administración tratando de conseguir un cronograma, de verificar cuándo habían sido los nombramientos que estaban por vencerse, porque en función de eso se le da prioridad. Los mismos reglamentos en algunos casos señalan 3 meses después de instalado el cabildo o a más tardar en noviembre de que se haga la renovación del ayuntamiento, en fin. Sin embargo, el propio ayuntamiento, el equipo de esta alcaldesa no siguió esos cronogramas, o sea, prácticamente era como adivinar o estar monitoreando las sesiones de ayuntamiento, a ver cuándo sacaban los nombramientos respectivos. De hecho, al día de hoy, que ya estoy casi 10 meses, aún faltan 2 consejos directivos de los que era esperable que ya estuvieran, que es el Parque Metropolitano Norte y el Parque Zoológico, y varios más de los consultivos, algunos de gran relevancia, como el de Seguridad Pública, el Consejo Consultivo Ambiental, y otros que han tenido una trayectoria muy, muy dificultosa, porque solo han tenido como vida legal, por ejemplo, el Patronato Ciudad Histórica, o el Patronato para la Prevención de las Adicciones, Patronato DAREX se llama. En la administración pasada no se instalaron, aunque su reglamento está vigente, o sea, tanto el anterior ayuntamiento como el actual están obligados a nombrarlos y a darles vida legal, o el del Instituto de Municipal de la Juventud. Ahora, hay que decir, 2 de estos consultivos, en particular el de Seguridad Pública, este cabildo decidió hacer una reforma de la estructura. Era un consejo muy grande, hay que decirlo, eran 42 miembros en la pasada administración, y este ayuntamiento lo redujo a 20. La proporción de ciudadanos y funcionarios municipales o estatales y representantes del ayuntamiento básicamente se conservó. ¿Es paritaria o prevalecen los funcionarios? Bueno, tendríamos que revisar ahorita cómo quedó ya en general. Fue de las últimas aprobaciones que sacó el ayuntamiento en julio.
Todavía no están los nombramientos, de ahí que se hayan retrasado, ¿no? En general, de los que están nombrados hasta ahora entre consultivos y directivos, el porcentaje o la proporción de ciudadanos contra funcionarios o regidores es la misma de la administración pasada. Ahí no hay cambios. En la administración pasada traíamos un 68% de ciudadanos y en esta traemos un 69%, digamos, es prácticamente igual. En lo que sí notamos un incremento, un esfuerzo es, por ejemplo, la participación de las mujeres. Hay más mujeres en los consejos hoy y sobre todo fuera de los consejos que tradicionalmente son o nombraban mujeres. Como ¿Tienes datos de porcentajes de participación? Sí, se aumentó un 6%. En la administración de Sheffield partimos como del 16, si no me dejas mentir, después subió otro 6% y Bárbara Botello otro 6%, es decir, andarán un 30%. Así es, 29% de hecho, de la participación de mujeres. Sí, de Vicente Guerrero era como 16-17% cuando estaba Vicente Guerrero, ahorita ya andamos cerca del 29%. Sheffield creció y también Bárbara creció, que en realidad es un déficit que hay que ir superando, ¿no? Claro, porque si además consideras que hay dos consejos, el DIF y el de la mujer, que tienen una composición prácticamente femenina, la participación de las mujeres en otros consejos es muy, muy baja. En este trienio se expresó mejor en el Instituto de Cultura, donde hay 6 de los 14 miembros son mujeres, muchas de ellas jóvenes que por primera vez están integrando algún consejo del ámbito cultural, con más o menos experiencia, pero pues integrando un consejo directivo. Pero también hay en CIAP, en Zapal se aumentó a un integrante, que solo había una integrante ciudadana, en fin, en varios se propició que hubiera más mujeres, ¿no? Ahora, la ciudad vivió por primera vez una alternancia en prácticamente un cuarto de siglo, en 24 años. Es un buen momento para estudiar los cambios en base a la composición de los partidos. Además, interesante que llegó una alianza de PRI y de Verde, no solamente es el PRI. Me llama la atención por lo que dicen del Consejo Ambiental. ¿Qué parámetros observan que se mantengan en relación, que no hayan cambiado, que sean igual con PAN y con PRI? ¿Y dónde habría énfasis en algunos cambios, para bien o para mal, por parte de la nueva composición política del municipio? Mira, yo te decía que en el ámbito de los consejos, yo creo que sí tuvimos un retroceso en la forma de conformar los consejos. En la nueva administración. En la nueva administración. Es decir, fue mucho más críptica, mucho más cerrada, se dieron más estos casos de nombramientos de los directores con muy poco respeto, digamos, hacia la autonomía de los consejos. Pareciera que hay como la idea de decir, tenemos 3 años, a lo mejor nada más 3 años, y tenemos que tener todo el control, y entonces no podemos esperar a negociar con un consejo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mujer, claramente había la intención de establecer una nueva política de género y querían tener... De lo que me dices, pareciera, y saco, es una conclusión mía, que el gobierno sigue observando la participación ciudadana como un estorbo más que como un aliado, ¿no? Mira, comentábamos minutos antes hay que sobrellevar a estos consejos que ya están ahí en la ley, pero no jugar con ellos y participar con ellos. Sí, comentábamos minutos antes de entrar aquí contigo, que está el punto de que si las nuevas autoridades electas, con toda la legitimidad que les dio las urnas, aplican también con el espíritu de apertura a la participación, los reglamentos actuales, que es entregar ciertas facultades originarias del ayuntamiento en sectores claves como es la gestión del agua, las políticas de vivienda, la planeación urbana, la basura, la cuestión de los parques. Hay varios consejos en parques que son muy importantes en la dinámica urbana de León. Son facultades clave, como a quien tenemos de director, que va a ejercer a veces presupuestos muy relevantes, en otros presupuestos menores como en el de la mujer, pero que el simbolismo, la relevancia de las políticas de género se pueden enfatizar desde estas instancias. Sin embargo, claro que es problemático, es conflictivo gestionar
los mecanismos pues de participación más abierta, de recibir currículums que a lo mejor se desconocen o que pueden inclusive provenir de personas que se creían antagonistas o afines al anterior partido. Sin embargo, pues sí esperábamos que usaran precisamente esta legitimidad, este esfuerzo, este reclamo de cambio y de apertura, para en la renovación de los consejos dar cuenta de esta necesidad de participación más amplia, más plural, no centrada solo en los círculos de los políticos que son de nuestro partido o de nuestros aliados, sino inclusive de los que tenemos alguna duda o tenemos la certeza de que han participado con otros partidos, ¿no? Y además, déjame agregar algo, la primera vez que gobierna la ciudad una mujer, que también podría implicar cierta apertura a cambios, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, si una gran decepción es el DIF, ¿no? En el DIF nosotros esperábamos, bueno, ahora que ya está una mujer, pues tiene que escoger a alguien que no sea su esposo, ¿no? Que era como la tradición de poner siempre a la esposa del presidente municipal, y pensábamos que además se iba a dar la oportunidad de conformar, el consejo, de conformar un consejo que estuviera mejor integrado por gente que tuviera experiencia en el trabajo social, que supiera del desarrollo comunitario, etcétera. Y lo que vemos es que la conformación del consejo del DIF ahora son puras esposas de regidores y de funcionarios, ¿no? Y ahora en el cambio pone a su hermano. Es decir, parece que el DIF es el único espacio donde se vale el nepotismo. ¿No? Pero lo peor de eso no solamente es que sea nepotismo, sino el problema es que no son personas que tengan experiencia en el trabajo social. O sea, se le otorga una representación como, no sé de qué tipo, no como simbólica, familiar, como yo creo el DIF no acaba de comportarse como una dependencia como pública. Una institución, ¿no? Como una institución seria, y lo peor del asunto es el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Déjame decirte, no sé si estén de acuerdo conmigo, que quizás uno de los terrenos donde mejor organizada esté la sociedad civil es en el de la asistencia social, con mayor tradición, porque quizás haya ámbitos donde la organización es muy novedosa, no lo ambiental o temas de seguridad pública, pero en la asistencia social hay ONGs, cuando todavía no las llamaban así, desde hace mucho tiempo. Y que tiene el DIF uno de los presupuestos en cuanto a organismos paramunicipales más relevantes. El más alto. Bueno, descontando Zapal, en Implan, o sea, por decir algo, el presupuesto del DIF para este año ronda los 68 millones de pesos. El Implan tiene 10, claro. el IMUBI, bueno, como produce la cuestión económica de la vivienda, pues tiene también presupuestos altos. Y sobre todo es que en el DIF cruzan muchas problemáticas transversales de la ciudad, ¿no? Desde los migrantes, la violencia intrafamiliar, los embarazos adolescentes, cuestiones de adicciones. Entonces, debiera de ser indígenas también, una dependencia muy vertebradora de políticas sociales, fuertes. Como esta alcaldesa ha dicho que quiere poner el foco. Entonces el foco en el desarrollo social podría estar en el DIF, sin embargo la integración de su órgano directivo realmente dejó mucho que desear. Se hizo exactamente como lo hacía el panismo, que era en el mismo día en que toma posesión el cabildo, ahí hacen los nombramientos antes que los leyeron, ¿no? Porque yo creo que eso implica el acuerdo, pero sin ninguna explicación de qué trayectoria tienen y por qué es pertinente que estas personas o ciudadanos vayan a tomar esas decisiones. El tiempo nos alcanza. Yo quisiera, se queda pendiente el análisis de los nuevos consejos, la conclusión a la que ya llegaron en su estudio actual. Pero eso nos da pretexto para volvernos a reunir, David, sobre todo ahora que se integre el de seguridad pública, que entiendo que está por hacerse, ¿no? Sí, parece eso es lo que nos han dicho de Secretaría de Ayuntamiento. Esperaban que el cambio reglamentario se aprobara, supongo que ahora que se publique y se corra la vigencia respectiva, y yo creo que ya en esta semana hay sesión de Ayuntamiento, no sé si la sacarán en esta o en la siguiente, pero parece que urge por la cantidad de cosas que están pasando ahí, ¿no? Que están pasando, por supuesto. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación. Y a ver si en un mes, poco más o menos, nos volvemos a ver, ¿les parece? Sí, nosotros creemos que ya para entonces habrán salido los nombramientos faltantes. De cualquier manera, nosotros estaremos dándole
pues salida ya a estas conclusiones, a esta sistematización de la información sobre los consejos a 10 meses de esta administración. Y desde luego será noticia que llevaremos en Zona Franca. David, muchas gracias, Sara. Gracias. Muchísimas gracias con nosotros. Por aquí nos vemos. Es Propuesta Cívica, son dos de los representantes de esta ONG aquí en León, con una labor importante que nadie había hecho hasta ahora, darle seguimiento a esta idea de que el gobierno debe estar abierto a la participación ciudadana, ver qué tanto de eso es cierto y qué tanto queda solo en el papel. Voy a una pausa y regreso.